El caso de Vieques es un asunto esencialmente político, de relaciones políticas. Por eso esa disciplina nunca ha estado ausente de su discusión. Horas después de la muerte de David Sanes, el 19 de abril de 1999, en la Fortaleza el entonces gobernador adoptaba la posición que en medio del furor parecía ser la más sensata: pedirle a Clinton parar el bombardeo. Yo estoy en el proceso de acabar de redactar una carta que voy a estar enviando al almirante que está a cargo de la base naval Roosevelt Road solicitando también que paren los bombardeos inmediatamente. El 11 de mayo, Rosselló crea la Comisión Especial sobre Vieques que dirigiría entonces Norma Burgos. En Washington, la administración Clinton, a través del secretario de la Marina, Richard Dempsey, ofrecía disculpas por el accidente y ante las protestas de Puerto Rico, el presidente ordena un estudio sobre las actividades militares que involucran a Vieques. Aún así, la Armada, 2 meses después del bombazo, expresa intención de reanudar sus ejercicios en aguas cercanas a Vieques, y así lo hacen el 21 de junio. 4 días después, la comisión a cargo de Burgos presenta su informe y el 30 de junio Rosselló adopta sus 13 recomendaciones y conclusiones que desde su ideología anexionista muchos interpretaron como un desafío a Washington. Exigir el cese y desista permanente, inmediato de todas las actividades y el traspaso ordenado de los terrenos. Sin reserva ninguna. Adopto las conclusiones y las recomendaciones de esta comisión. Rosselló luego va a Washington a declarar ante un comité congresional a favor de la ya convertida política pública. What I think is good advice. Don't push it. Pero allá su postura era interpretada por medios conservadores como el Washington Times como una poco patriótica. Los medios norteamericanos cubrían entonces con más intensidad el issue. En noviembre de 1999, líderes del PNP comienzan a apartarse de la postura de Rosselló, empezando con el fundador del partido, Luis Ferré, y legisladores se proclaman a favor de la Marina. Esto a pesar que para entonces la Armada aceptó que en el 93 lanzó 24 bombas napalm y residentes de Naguabo protestaban por la toma de agua ilegal que servía a la base Roosevelt Roads. El 29 de julio, el entonces gobernador Rosselló delega el asunto de Vieques en su secretario de la Gobernación, Ángel Morey, quien en un principio defendió la política pública adoptada por la Comisión de Burgos. El entonces candidato a la gobernación del PNP, Carlos Pesquera, visita Vieques y no descarta unirse a la desobediencia civil, mientras su contraparte popular, la alcaldesa de San Juan, Cilia Calderón, viaja a Washington a buscar solidaridad con Vieques de alcaldes estadounidenses. En octubre del 99, la Marina realiza otra ronda de ejercicios con el portaaviones USS Eisenhower, mientras el líder pipiolo Rubén Berríos, ya instalado como desobediente civil en la bautizada playa Gilberto Concepción de Gracia, es nombrado presidente honorario de la Internacional Socialista. El 14 de noviembre, la posición tenaz del gobierno comenzaba a cambiar. Un portavoz de la Fortaleza confirma que Rosselló negocia con Casa Blanca. Es entonces cuando Rubén Berríos reclama presencia en la desobediencia civil de Pesquera y Calderón. Poco después, Berríos renuncia a su escaño el 16 de diciembre del 2000. Me siento desilusionado de que esta haya sido la posición que haya salido. Ese mismo mes, Rosselló rechaza una oferta de Clinton para que la Marina permanezca 5 años más en Vieques, a cambio de $40 millones y ejercicios controlados. A los incrédulos que aún pensaban que la Marina tenía buena intención, yo espero que esto les sirva de ejemplo. Seguimos adelante con la frente en alto. No hemos fallado. Ha fallado la Marina. El 6 de enero, Rosselló revela que altos oficiales de la Marina entorpecen el diálogo. 18 días después, el 24 de enero del 2000, Rosselló echa para atrás su posición inicial. Se rompe el consenso al aceptar una propuesta de Washington para que la Marina practique por 3 años con bala inerte. El 1 de febrero, Clinton se dirige a Puerto Rico en un mensaje televisado. El acuerdo desemboca en protestas aquí en Estados Unidos con cientos de arrestos. En Washington frente a Casa Blanca, donde fue arrestado hasta el congresista José Serrano, y en Nueva York, en la sede de la ONU, el desfile puertorriqueño y en la Estatua de la Libertad con Tito Kayak.
En Roma, las manifestaciones pacíficas llegan hasta el Papa en una reunión masiva de jóvenes católicos. Deportistas y artistas también se expresan. Vengo de Puerto Rico para el mundo poder cantar. En marzo, el mismo gobierno acepta que la tasa de cáncer en Vieques es mayor que la del resto del país, pero el almirante Kevin Green dice es un estudio político, no científico. Mientras miles de personas servían de escudos humanos en Vieques, la desobediencia civil se convierte en un problema para el Tribunal Federal en la isla, provocando que los jueces comiencen a imponer penas severas de cárcel para evitar más protestas, cosa que no pudieron lograr. Periodistas eran arrestados y se les restringía volver a Vieques. Una jueza y una fiscal federal rehusaban por convicción atender los casos de desobedientes civiles. Vieques ya era el issue de campaña para las elecciones del 2000. El 28 de junio del año electoral, Clinton se reúne con líderes de los 3 partidos políticos y allí les reafirma su posición sobre Vieques. El país se sigue dividiendo. Pero ustedes son la mayoría y yo voy a hacer lo que ustedes digan. Frente al Capitolio se instala una réplica de la capilla que se levantó en los terrenos restringidos de la Marina, provocando serios enfrentamientos en lo que se llamó la Guerra de las Banderas. Aquí tú no llegas a la gobernación mientras yo esté vivo. Ok, así que quítate esa idea de la cabeza. Ya en el fragor de la campaña política, Sila Calderón promete sacar la Marina en 60 días mediante la implantación de nuevas leyes ambientales. Pesquera adopta otra posición. Vieques va a cambiar a partir del año 2013. Fue a esta expresión a la que se le atribuye entonces gran parte del resultado de las elecciones. La gobernadora electa dice meses después que fue malinterpretada y que nunca prometió sacar la Marina en 60 días. En Estados Unidos, el electo presidente George Bush, con una clara política militarista, es confrontado sobre el asunto en una visita a Europa y contesta en tono molesto. They don't want us there. Sin embargo, Calderón viaja a Washington y a su regreso dice que Bush le prometió honrar el acuerdo entre Rosselló y Clinton. Ahora, cuando la salida de la Marina es una realidad, aunque los terrenos permanecerán en las manos del gobierno federal, la disputa política es quién se lleva el crédito. Rosselló o Sila, quién tenía la razón desde un principio, quién llevó el peso del mensaje. Seguramente el pueblo que se unió fuera de la política y aprendió que de esta forma quizás se podrían resolver otros tantos problemas y de quienes estuvieron dispuestos a poner lo más preciado del ser humano, la libertad, por tal de enviar desde esta pequeña isla un mensaje fuerte al mundo. No solo ha imperado en Vieques la controversia puramente política, también la Iglesia ha tomado un papel importante en la solución del conflicto. Meses después de la muerte de Sanes, la primera gran manifestación se realizó frente a la base naval Rutherford Roads en Ceiba. Luego, líderes religiosos convocan a otra marcha pro Vieques, a la que se unen todas las iglesias. El 21 de febrero del 2000 se realiza la gran marcha por la Isla Nena, que comenzó en la avenida Jesús de Piñero y que recorrió un segmento del Expreso Las Américas. El entonces superintendente de la policía, Pedro Toledo, aceptó que era una de las marchas más grandes que ha visto en el país y estimó en 150,000 personas la asistencia. La marcha terminó con un acto ecuménico en los predios del estadio Irán Bithorn. Poco después, los líderes de la manifestación le hacen saber al presidente Clinton del éxito de la marcha y piden que el pueblo viequense sea consultado. En septiembre se convoca al Frente Nacional 1 de octubre, otra marcha por las calles de Vieques. Mientras
manifestaciones se realizaban no solo en Puerto Rico, sino en distintas partes del mundo. Tras la derrota electoral del PNP se discutía la vigencia del acuerdo Clinton-Rosselló y si se tendría que realizar el referéndum que ordenó el Congreso. El entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan R. Melesio, pedía una confirmación a Washington y la recibió, comenzando los preparativos para la primera consulta en la historia estadounidense, en la que civiles votarían en las urnas sobre la permanencia de una base militar. Finalmente, el 30 de julio del 2001, los viequenses salieron a votar en medio de caravanas y expresiones en contra de la Marina. Otro sector se expresaba a favor de la Armada. A pesar de las fuertes lluvias de ese día y hasta un apagón en el pueblo, 3.230 viequenses, para un 68%, reclamaron el cese inmediato y permanente de los bombardeos, contra 1.427 o un 30% de los que proponían la continuación de las maniobras con bala viva. Los resultados reflejaron una tasa de participación de 80% de los electores inscritos, la más alta que se ha visto para una consulta en este país. De inmediato, el gobierno puertorriqueño lo informó al gobierno de Bush mediante cartas y anuncios que publicó en los principales diarios de Washington. Un asunto que sin duda ha contribuido a solucionar el tema de Vieques ha sido la salud. ¿Cuánto daño han hecho las prácticas a la integridad física o emocional de los viequenses? Siempre hubo cierta preocupación en Vieques por la cantidad de casos de personas enfermas, descontando lo deficientes que siempre han sido los servicios médicos en esa isla. A raíz de los últimos acontecimientos sobre Vieques, se han hecho diferentes estudios y denuncias, y ha resultado que la situación en Vieques es peor que en el resto de la isla y que en muchas otras partes del mundo. En las últimas 4 décadas no ha habido actividades agrícolas o actividades industriales en las que se hayan utilizado cantidades significativas de estas sustancias u otras sustancias tóxicas o cancerígenas. La única actividad que se ha dado en Vieques por 60 años y de forma cada vez más intensa hasta el año pasado son las actividades de la Marina. Los responsables del estudio atribuyen a la fragmentación producida por las bombas, la diseminación de partículas contaminadas, tanto por aire como por agua, para llegar a afectar a todo el territorio viequense, más allá de las áreas de tiro. De las 9.000 personas que habitan a Vieques, se calcula que unas 200 tienen cáncer. A sus 5 años, Milibí Calderón se había convertido en el símbolo de la enfermedad viequense. Ella es la mártir primerísima del pueblo de Puerto Rico. Cuando ellas desde el cielo puedan lograr que Vieques esté libre de cáncer, de la contaminación de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, de genocidio. La muerte de Milibí avivó pasiones en Vieques y en Puerto Rico. Algunos más morirán, aunque ya no tantos, al menos esa es.